7 de la mañana, 34 minutos. La Comisión de Fiscalización conocerá el juicio político en contra del fiscal Carlos Baca el próximo lunes. El proceso aprobado por el Consejo Administrativo de la Legislatura deberá esperar a la reestructuración de comisiones. La decisión del Consejo de Administración Legislativa le da paso a un pedido firmado por 61 asambleístas. Sí, el CAL resolvió por unanimidad, los 5 votos presentes, calificar el juicio político al fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno. La idea es que inicie la etapa de sustentación para un proceso que busca destituir a Carlos Baca Mancheno por los escándalos suscitados en torno al audio que ya le costó el puesto al expresidente de la Asamblea, José Serrano. Entre otras pruebas, allí está la declaración de un policía que se encuentra en escritura pública certificada por notario sobre la forma como se habría incorporado el audio para el proceso y que fue objeto de conocimiento público en la Asamblea Nacional. Según el trámite legislativo, el tema debe pasar a la Comisión de Fiscalización. El problema es que, como todas las comisiones de la Asamblea, esta debe reestructurarse este jueves. A propósito precisamente de estos nuevos acuerdos y de estos nuevos enlaces que se han generado en la Asamblea Nacional con diferentes bancadas, parece que están haciendo falta gravemente el tema de los espacios para cumplir con los requerimientos que les han exigido. Así la comisión, que hasta ahora preside María José Carrión del oficialismo, cambiaría de timonel. Y ojalá que existan los desprendimientos necesarios como el que yo he anunciado, que no tengo ningún tipo de posición de aferrarme a nada, absolutamente nada. Aquí estamos para aportar. Lo que podría demorar el trámite justo cuando el Consejo de Participación Transitorio le ha pedido celeridad a la Asamblea en el asunto de la Fiscalía. Daniel Montalvo, Telediario. 7 de la mañana, 36 minutos. En estas horas, los bloques legislativos preparan sus estrategias para renovar las comisiones de la Asamblea Nacional en una reestructuración que exprese el balance de fuerzas que se impuso en la elección de la presidenta Elizabeth Cabezas, para cruzar visiones acerca de esta reestructuración y de los objetivos de trabajo legislativo que son los que interesan a la ciudadanía. Se encuentran en primera impresión Jimena Peña, asambleísta por Alianza País, y Esteban Melo, asambleísta por Revolución Alfarista. Buenos días a nuestros invitados. Gracias por aceptar esta invitación. Una pregunta para los dos. ¿Qué criterio político debe primar en la reestructuración de las comisiones legislativas y también para el alcance de metas y resultados de cara a las expectativas ciudadanas? Comenzamos con usted, Jimena Peña. Muchísimas gracias, Eduardo, Esteban, y un saludo a todos los ciudadanos que nos ven a través de esta señal. Como usted bien menciona, el día de hoy la Asamblea Nacional debatirá un proyecto de resolución que fue presentado por el asambleísta Tello para evaluar y debatir la pertinencia de reestructurar las comisiones y reestructurar las diferentes dignidades del Consejo de Administración de la Legislatura. Los criterios que deben primar, bueno, serán aquellos que garanticen la gobernabilidad y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Es imperativo que la Asamblea supere aquellos problemas políticos que lastimosamente nacieron en algunas comisiones debido a la falta de liderazgo y compromiso de algunos colegas que comenzaron a priorizar agendas particulares, grupales, por sobre la agenda legislativa que resuelve los problemas del pueblo ecuatoriano. Hoy la Asamblea Nacional tiene que debatir estos elementos, así como también debatir la estructura del Consejo de Administración de la Legislatura, que hoy no representa la participación política que existe dentro de la Asamblea Nacional. Esteban Melo. Bueno, muy buenos días, Jimena, Eduardo. Muy buenos días, ecuatorianos, especialmente nuestros migrantes que a través de redes sociales nos están siguiendo. La solución política, se dice. La solución política es la solución apegada a la ley y a la norma. Tenemos claramente y de manera expresa en la ley orgánica la función legislativa, qué es lo que se debe hacer. Y ninguna resolución está por encima de la propia ley y de la propia Constitución de la República. Se habla de modificar la estructura de la Asamblea Nacional por falta de liderazgo. No, señores, no se dejen engañar. Lo que está pasando es que hay sabotaje dentro de la Asamblea Nacional para invisibilizar a la revolución ciudadana. Lo que nosotros hemos buscado, simplemente hay asambleístas que no dan quórum, hay asambleístas que no van a su puesto de trabajo. Y eso puede mencionar los nombres. No, mira, aquí no se trata de nombres. Aquí pero no son temas aquí se secretos. Trata de cumplir la ley y la norma. Yo les invito a todos los ecuatorianos que revisen las asistencias a las comisiones.
que revisen quiénes son los que trabajan y quiénes son los que no. Se dice que esta puede ser una solución política. No, señores. Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 23 señalan claramente que los periodos son de 2 años. El único mecanismo legal para que se modifique el Consejo de Administración Legislativa o las presidencias y vicepresidencias de las comisiones es a través de la renuncia de los titulares. Pero no es eso lo que dice la resolución que se pretende debatir el día de hoy. La resolución lo que dice es que van a dar paso al pacto y al reparto. Desgraciadamente también en la Asamblea Nacional, violentando la ley y la Constitución. Que desea responder, Jimena Peña. Así es, un pacto y un reparto que curiosamente, le comento Eduardo y el pueblo ecuatoriano, fue también una petición de del mismo grupo disidente de Alianza País. Y aquí tenemos, por ejemplo, una resolución que fue presentada por Creo, que pedía la reestructuración integral de la Asamblea Nacional y que fue votada afirmativamente por los integrantes de este grupo disidente de Alianza País. Nuestra bancada ha actuado de manera coherente, de manera permanente, respetando la institucionalidad. Por eso generamos las alertas, por ejemplo, cuando se debatía en la Asamblea Nacional la cesación de funciones del expresidente Serrano. Los argumentos que presenta mi colega Esteban Melo eran también aplicables en ese momento. Sin embargo, la decisión política del Pleno de la Asamblea Nacional, amparada en el artículo 7, era que las decisiones del Pleno son decisiones políticas y que dieron paso a la cesación de funciones del expresidente Serrano. En ese mismo marco, el día de hoy, nuestra bancada, de manera coherente, nuevamente debatirá la posibilidad de reestructurar tanto las comisiones como el Consejo de Administración de la Legislatura, teniendo en cuenta ya que la Asamblea Nacional dejó un precedente cuando se cesó en sus funciones al presidente Serrano. Por lo visto, la moción, si me permite un instante, ya va a tener inmediatamente la oportunidad de intervenir. Por lo visto, la moción de reestructuración legislativa no contó con el respaldo de los bloques del Partido Social Cristiano y de Suma. Y otros, como Creo, estarían a la espera de una reestructuración que favorezca su participación en las dignidades que están en juego. ¿Contará al final del día este proceso con suficiente apoyo como para concluir a tiempo? Se tratan de dos cuestiones. Sí, Esteban Melo. Sí, se trata de dos cuestiones distintas, ecuatorianos. En el caso de la cesación del presidente Serrano, no había norma expresa. Y en ese sentido, la propia ley faculta al Pleno de la Asamblea Nacional para tomar las decisiones ante lo que no está contemplado. Aquí existe norma expresa y lo que se pretende es violentar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Qué triste es ver cómo, siendo la Asamblea Nacional quien genera las leyes, quien las modifica y las deroga, se pretenda violentar la ley. No se dejen engañar. Aquí lo que existe es una afectación también al artículo 78 de la Constitución de la República, que nos habla de la seguridad jurídica. ¿A qué nos abocamos? Nos abocamos simplemente a que cuando se modifiquen las mayorías dentro de la Asamblea Nacional, la correlación de fuerzas, nos abocamos simplemente a que ahí se haga cualquier cosa. Nos abocamos a las mayorías móviles. El gran Bolívar Echeverría, un autor ecuatoriano, un gran filósofo, el cual les invito a leer, hablaba sobre el reacomodo. ¿Y en qué consiste el reacomodo? Es en modificar las cosas de cualquier manera cuando nos conviene. Y en este momento lo que tenemos es que en la Asamblea Nacional se pretende modificar las cosas. Se ha hablado permítame, una aclaración. ¿Cuál será la posición del bloque de Revolución Ciudadana o Revolución Alfarista una vez que cuestionaron la legitimidad de todo lo actuado y están cuestionando la legitimidad de lo que se pretende hacer en materia de reestructuración? ¿Esto los coloca a ustedes al margen de cualquier aspiración para ocupar presidencias o vicepresidencias de comisiones? Mire, nosotros lo que hacemos es apegarnos a la ley y a la norma, independientemente que nos sea más favorable o no, porque lo que tenemos que generar es institucionalidad, legalidad y estabilidad. En este sentido, lo que tenemos es norma expresa, pero por otro lado se ha hablado de una propuesta que lanzó la Revolución Ciudadana. Bueno, pues nosotros lo que decíamos que se utilice el mecanismo legal, y el único mecanismo legal por el cual se puede llevar adelante esto es la renuncia de todos los presidentes y vicepresidentes de comisión, asimismo de los miembros del CAL. Y ahí, en consenso, no simplemente por más o menos votos, sino en consenso y respetando la representatividad
que tienen las distintas fuerzas políticas, bueno, pues a veces el consenso en política no existe, asambleísta, y evidentemente termina siendo un juego que ganan las mayorías por el voto, a través del voto. Hablando de los consensos, yo creo que es importante comunicarle al pueblo ecuatoriano que precisamente el esfuerzo de dialogar con bancadas políticas que tienen un pensar diferente, una ideología diferente, necesariamente no significa que nosotros desde nuestra bancada sacrifiquemos nuestro proyecto político y aquellas banderas de lucha que hemos mantenido. Y déjeme decirle, Eduardo, y el pueblo ecuatoriano, que precisamente por la nueva naturaleza o la nueva representación política de la Asamblea Nacional, hoy por hoy, todo lo que se apruebe en la Asamblea demanda de un debate profundo con los diferentes sectores políticos que existen en ella. Tal es así, Eduardo, y creo que es importante que el pueblo lo conozca. Han habido leyes como la de ayer, por ejemplo, que se han aprobado con 98 votos de diferentes bancadas. Ni cuando teníamos a veces 100 legisladores de Alianza País, podíamos tener algunas votaciones tan numerosas como las que hemos tenido durante esta Asamblea Nacional. Y es precisamente porque desde Alianza País, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, realmente se entendió que en este nuevo momento histórico el Ecuador lo que necesita son diálogos, consensos. El Ecuador se cansó de la disputa, del insulto, y en este momento lo que necesita el Ecuador es ese diálogo que nos permita articular los intereses, no de los políticos, de la ciudadanía. Y esa misma manera de trabajar, de legislar en este momento, la maneja nuestra presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y estamos seguros que estos consensos permitirán que la Asamblea Nacional fortalezca los diálogos, tenga la capacidad de llegar a esos consensos, más allá de los intereses políticos de algunos grupos minoritarios que lo que quieren es quieren desorganizar al Ecuador, quieren crear caos, quieren deslegitimar a un gobierno que ha sido democráticamente electo y a una Asamblea Nacional que en este momento debe trabajar por los intereses de los y las ecuatorianas. ¿Estarían, asambleísta Melo, ustedes defendiendo la permanencia, por ejemplo, de los asambleístas del Bloque de Revolución Ciudadana que están en este momento actuando dentro de la Comisión de Régimen Económico? Hay, si no me equivoco, 3 o 4 representantes de Revolución Alfarista o Revolución Ciudadana en esta comisión. ¿Cuál es su propuesta? De hecho, yo soy uno de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico. Y ahí hemos conseguido mejorar cosas, auténticos mamotretos. Recuerden en la ley económica urgente lo que nos mandaron. Nos mandaron, por ejemplo, que los accionistas de las empresas eran responsables solidarios porque el gerente no pagaba los tributos. Un auténtico absurdo que terminaba afectando la inversión en las empresas. Se habla de que están defendiendo el proyecto político. ¿Cuál proyecto político? Alianza País no representa los principios de la Revolución Ciudadana y eso lo saben los ciudadanos. Todas las dificultades que hemos tenido recientemente es producto de la incertidumbre a la que nos ha llevado el gobierno nacional. Que tenemos la aplicación de un plan de gobierno que no es el que votó mayoritariamente la ciudadanía. Tenemos una consulta popular, la cual se saltó el control de constitucionalidad, donde para llevar adelante las preguntas, por ejemplo, en la eliminación de la ley de lucha contra la especulación del suelo, se terminó afectando al sector minero legal, porque derogaron toda la ley, cometieron la torpeza de afectar al sector minero. Recientemente también, con la derogatoria eliminaron el sistema de cálculo para el pago del impuesto sobre la renta al anticipo. Señores, señoras, en este momento no se puede cobrar el impuesto sobre la renta, lo cual termina desfinanciando. Qué triste es ver eso. Y vemos que hablan de preocuparse de las dificultades que tiene el pueblo ecuatoriano. Recientemente, hace un momento estábamos hablando del sector arrocero en este plató. Y no se están tomando las medidas pertinentes. Con 15 millones de ecuatorianos se solucionaba el problema del sector arrocero y nos hicieron gastar en una consulta 60 millones para algo que se podía hacer a través de decreto o a través de reforma en la Asamblea Nacional. Pero finalmente lo que tenemos es que hay ciertas cosas que no salen en televisión, que esas sí son preocupaciones del pueblo ecuatoriano, no quién es presidente o vicepresidente de las comisiones. Ecuatorianos, ¿a cuánto le subió la luz?
A mí de $12 me pasó a 36, a otras personas de 40 a $70. Y eso no hemos visto en los medios de comunicación. A organizarse y a defender los intereses. Subió la luz y nadie ha dicho absolutamente nada. Hay un punto allí. El pueblo ecuatoriano, la ciudadanía está pendiente del tratamiento de aquellos temas que son de su directo interés. De cara a la agenda legislativa, ¿cuándo se pondrá término, piensa usted, asambleísta Peña, a este proceso de reestructuración y en cuánto tiempo, a qué plazo se retomará la agenda legislativa en función de estos intereses públicos? Es importante, Eduardo, recordarle al pueblo ecuatoriano que la consulta popular que en este momento se acaba de deslegitimar es una consulta que usted, hermano migrante, ciudadano de la calle, ciudadano que trabaja en el mercado, todos los ciudadanos y ciudadanas expresamos nuestra voluntad popular en las urnas. Cualquier político que le diga a usted que su voz no sirve es un político que no está representando los intereses de la gente, sino sus intereses políticos grupales. Y qué bueno que me pregunte en torno a la agenda legislativa. Es medular que la Asamblea Nacional recupere el trabajo en la agenda legislativa, en aquellas leyes que se encuentran ya procesando en las comisiones y que lastimosamente no han podido ser procesadas, como por ejemplo leyes que tienen que reactivar lo económico. Sabemos que viene una ley económica urgente, será imperativo que la Comisión de Régimen Económico pueda procesar esa norma. Claro, siempre desde la Asamblea Nacional es nuestra obligación mejorar toda norma que llega a la Asamblea Nacional. La palabra mamotreto siempre se ha usado para querer deslegitimar, ya sea lo que viene del Ejecutivo e incluso lo que ha salido de la misma Asamblea Nacional. Más allá de ello es nuestra tarea legislativa reactivar el trabajo de las comisiones para que las mismas puedan comenzar a dar cumplimiento a las leyes económicas, leyes que tienen que ver con temas de seguridad, leyes que tienen que fortalecer la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana. Nosotros esperamos, Eduardo, el día de hoy poder procesar esta resolución, ojalá ya reestructurar hoy mismo las comisiones. La semana que viene la Asamblea iniciaría su vacancia legislativa y esperaríamos ya en abril venir con fuerzas renovadas y trabajar en el cumplimiento del mandato popular y de la agenda legislativa. Muy bien, 7 de la mañana con 51 minutos. Gracias a nuestros invitados. Han sido ustedes testigos de un cruce de opiniones que es más o menos una reedición de la confrontación de la que somos testigos permanentemente en la Asamblea Nacional. De todas maneras, el de hoy será un día expectante en la Asamblea Nacional de cara a la propuesta de reestructuración y a los pasos que den en esa dirección los bloques legislativos.